Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de mis socias Vanessa Ochoa, Alejandra Hernández y Yadira Dongu, les mandamos un afectuoso saludo, esperando que este 2025 lo estén iniciando con mucha salud, con mucha energía, y agregaríamos también que lo estén iniciando con buena capacidad de adaptación, con buena resiliencia. Porque si bien es cierto que no tenemos una reforma fiscal tradicional que modifica artículos, que modifica tasas, tarifas, etcétera, el régimen fiscal que queda prácticamente intacto. Si estamos de acuerdo, sí estamos en un proceso de adaptación a un nuevo orden en la forma de hacer negocios, no solamente en México, sino a nivel internacional. Sabemos que la relocalización de la producción es un tema serio y nos pone a nosotros, por nuestra ubicación geográfica, pues en un lugar estratégico. Pero también tenemos pues otros factores que son de índole político, con afectación también a la economía. En México ya pasamos un 2024 con un cambio de gobierno que ya sabemos que tiene una continuidad a través del programa de Morena, pero que además se suma una mayoría calificada en el Congreso que hace posible modificaciones constitucionales, como lo vimos en el caso de la reforma judicial, que tiene una modificación de mucha trascendencia. Sabemos ya que es un hecho que nuestros jueces y magistrados estarán sujetos a una elección popular y no sabemos todavía en los hechos esto cómo va a funcionar ya en materia de justicia. Es algo que estaremos viendo más adelante. Pero en medio de todo esto, bueno, pues se presenta un paquete económico y además se acompaña una serie de documentos que anuncian la visión del gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo, a través del Plan México para la industrialización del país y un plan maestro que recientemente también se dio a conocer, pero que podemos destacar en esto una primera intención de mantener los programas sociales y por lo tanto se requieren recursos importantes para ellos y que eso claramente pues, se va a conectar con una fiscalización digital, una fiscalización que va a estar más endurecida, no solamente pues, el área fiscal, sino también todo lo que tiene que ver con las operaciones de comercio exterior y todo lo que tiene que ver con seguridad social. Pero también en esto una clara tendencia a buscar que la industria manufacturera tradicional, las maquiladoras típicas, busquen una forma de transformar su forma de operar a una industria con mayor incorporación nacional, una industria que opere tal vez con activos propios y para ello incluso se dan a conocer algunos incentivos, pero que también busquen mejorar las condiciones laborales. Todo esto, desde luego, no se logra en el papel nada más, se tiene que acompañar de una serie de factores como la infraestructura, la inversión, la capacidad de nuestro personal para hacerle frente a esto, en fin. Sin embargo, bueno, el gobierno tendrá que ir estableciendo reglas congruentes con estos planes. Por lo tanto, pues sí tenemos ya en los hechos tareas importantes que atender, que también los podemos resumir tal vez en 3 áreas de oportunidad. Número 1, las medidas preventivas para atender una mayor fiscalización digital. Sin duda, tenemos que trabajar en nuestras áreas administrativas para ser más previsores y tener más control y filtro en todo lo que tiene que ver con CFDIs. Por otro lado, bueno, quienes estén en la industria manufacturera, pues tendrán que estar viendo la forma de eventualmente hacer adaptaciones a sus esquemas de trabajo y de importación de insumos. Y desde luego, en el área laboral, que es un hecho que siguen adelante las mejoras a las condiciones de trabajo a través de una reducción de la jornada, a través de un aguinaldo mayor, a través de mayor equipamiento como la ley silla, temas que no se van a poder absorber de otra forma más que a través de la eficiencia en las empresas. Eso creo que resalta, subraya los principales retos y oportunidades que enfrentan las empresas para este 2025 y yo diría incluso para los siguientes años. Pues con este antecedente le damos
Entonces, entrada a los siguientes temas, ya más específicos en materia fiscal, de comercio exterior y de seguridad social, que aún sin reforma representa importante recordarlo, resaltarlo y estar atentos. En este documento se cita pues la incorporación, o más bien el apoyo, el reconocimiento de diferentes polos de bienestar, que son polos de desarrollo industrial. Estamos hablando de 12 polos. Y uno de ellos es el de la zona fronteriza, en donde se menciona como visión la, apoyar la producción de los semiconductores aquí en la zona fronteriza. Y esto realmente es interesante. Y sabemos que muchos productos requieren de semiconductores, los chips, las computadoras, los autos, muchos artículos. Y cuando empezaron los conflictos bélicos y de logística a nivel internacional, uno de los factores que más afectaron la producción en Estados Unidos fue precisamente la generación de los chips que venían fundamentalmente de Asia. Entonces, bueno, hay una idea de que esto venga de la frontera. Esto creo que es uno de los temas que nos pueden ayudar, pero insisto, bueno, va a depender de cómo se va llevando esto a cabo. Por lo pronto, el gobierno menciona de dar a conocer un nuevo IMEX 4.0 con un apartado especial para semiconductores. Se cita sobre una colaboración con entidades de Estados Unidos, tanto privadas como gubernamentales, para desarrollar esto. Una oferta de una devolución de IVA, vamos a decir, inmediata a empresas que incorporen proveeduría local de 40-80%, apoyo en las universidades locales para que exista mayor capacitación y la posibilidad de que más gente local se integre a estos procesos. Entonces, bueno, se ha anunciado esto como parte toral de un plan de gobierno, y por lo tanto creo que vamos a estar viendo algunas reglas particulares a esto, ¿no? Eh, bueno, con esto estamos de acuerdo. Creo que hay una visión, una tendencia de ir viendo a la industria maquiladora en un proceso de transformación. La maquiladora típica que traía, pues, insumos en importación temporal prácticamente sin restricciones, estamos empezando a ver ya restricciones importantes que les va a comentar Yadira, y que puede ser parte ya de un proceso que motive que las maquiladoras busquen por necesidad de una transformación para promover una mayor integración nacional y que desincorporen, tal vez en alguna transición, insumos principalmente de origen asiático. Esto puede llevar a la industria, tanto la que esté establecida como la que venga más adelante, pues que se establezca con activos propios, ¿sí? Y que mejore las condiciones laborales de sus trabajadores, que también ha sido una visión de gobierno muy, pues muy subrayada, ¿no? Que lo hemos estado viendo y que Alejandra nos va a comentar sobre esto, para tal vez con esto también contribuir a la reducción de la migración. Bien, y entrando pues a los temas ya más particulares de cada área, pensando por lo fiscal, creo que lo primero que es importante comentar es que, de nuevo, no hay cambios en el régimen fiscal. Se mantienen las mismas tasas, las mismas tarifas. Ojo, se mantiene el reciclo, eran los temas que estaban en duda, qué vaya a pasar con el reciclo. No solamente se mantiene, incluso se propone y se establece la posibilidad de que un mayor número de personas entren a este régimen. Las mismas tasas de retención en los esquemas de pagos al extranjero. Esto lo mencionamos principalmente porque sí vemos que también en la fiscalización va a haber una atención especial a todo lo que es pagos al extranjero, el soporte de los servicios que se reciben del extranjero, los conceptos de los pagos, etcétera, ¿no? Los requisitos de deducciones, como las conocemos, sin embargo, pues claro, con una fiscalización digital mucho más fortalecida, con mucho más énfasis. Y en medio de esto
de esto que no implican cambios específicos en las leyes. Creo que sí es muy importante recordar, no olvidar, y lo mencionamos por la importancia que tiene la zona, que la industria maquiladora sí está en un tema de transformación en su régimen fiscal. ¿Por qué? Porque, bueno, para que la maquiladora no represente un establecimiento permanente de su compañía matriz, para que cumpla con precio de transferencia, la única alternativa para que mantenga esto es a través de cumplir con el Safe Harbor, determinar su utilidad fiscal a través de este mecanismo, en donde, como sabemos, bueno, entre más activos tienes, pues más utilidad tienes, porque los activos se convierten en la base para determinar la utilidad fiscal. Y esto en algunos casos puede ser gravoso, puede ser un problema. Por lo pronto, no tenemos alguna expectativa, alguna novedad que nos indique que el APA va a regresar. No lo descartamos porque eventualmente pudiera sumarse esto. Sin embargo, al ver pues toda la mística de promover una industria más completa, probablemente la APA no vaya a regresar, pero sí estarán presentes los precios de transferencia. Ojo, no vamos a tener el APA, pero sí hay que cumplir con un estudio de precio de transferencia que soporte el valor de la contraprestación que tiene la maquiladora o la industria manufacturera ahora con su compañía matriz. Eh, que esto entonces, el siguiente, Alejandra, por favor, pues es recordar esto que ya lo hemos repasado en algunas sesiones, inclusive exclusivamente para esto, ¿no? ¿Qué sigue después del APA? Pues bueno, quedarme en Safe Harbor o modificar el modelo de operación y que ese modelo de operación pareciera que hay que revisarlo, pues no solamente por el tema del Safe Harbor, sino incluso por los temas de comercio exterior, que Yadira los comentará más adelante, con algunas implicaciones fiscales que les va a tocar Vanessa, ¿no? En temas de evolución de IVA, etcétera. Y el cambio de modelo descansa en la forma de manejar los activos. Si opero con activos propios, ya sea para producir artículos que también son de mi propiedad, es decir, me convierte en una manufactura completa donde los inventarios también sean propios, o simplemente sigo dando el servicio, nada más que ahora con activos propios. Esto creo que va a ser un tema muy importante de la agenda de inicio de este año. Y bien, aquí le paso el micrófono a Vanessa para que nos comente unos temas todavía del área fiscal. Entonces, como comentaba, el tema de la declaración anual es uno de los principales temas, pues que al final del día es uno de los temas importantes para arrancar el ejercicio y sobre todo, pues repasar en este momento en qué es lo que tenemos que poner nuestra atención para dicho cierre. Entonces, lo primero es aquí comentar que la declaración anual 2024 ya se encuentra habilitada para poder ser presentada. En ese sentido, también es importante que pues cada contribuyente empiece a repasar qué son las situaciones que pudiera en este momento estarse presentando en su empresa y preparándose para poder tener pues un cierre a más tardar en el mes de marzo sin temas, ¿no? Lo primero es que se reitera que los ingresos que se vienen generando desde los pagos provisionales, el ISR que se paga en estos y también las retenciones que son presentadas y pagadas se encuentran precargadas para la declaración anual. Entonces, pues cualquier declaración complementaria que se tenga que presentar, ya sea en materia de retenciones o en materia de ISR de los provisionales, sí recomendamos hacerlo con anticipación para que el sistema se pueda actualizar en forma y que la declaración anual la puedan enviar con la información correcta y oportuna, ¿no? Porque recordemos que existen algunos casos en los que el sistema no se actualiza y finalmente eso termina llevándonos a una declaración complementaria posterior o una presentación extemporánea. Otro de los temas también aquí es, se encuentran también precargadas las declaraciones de los ejercicios inmediatos anteriores. Entonces aquí también hay que hacer hincapié que cualquier corrección que se tenga que llevar a cabo
se debe realizar con anticipación porque temas como CUFIN, CUCA, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores se estarán leyendo en función de la última declaración presentada, también con anticipación, ¿no? Por aquello de cuándo se vuelva a actualizar el sistema. Toda la deducción en materia de nómina y asimilados se encuentra también ligada directamente con los FDIs que se timbran y por ello pues también va a ser importante atender a las recomendaciones que nos realice Alejandra ahorita en la sección relacionada con todo lo de nóminas y que eso no sea un impedimento para que presenten la declaración con la información correcta. Y por último también comentar que el tema ahí de los estados financieros prevalece ya como el ejercicio 2023 en el que básicamente se declaran financieros básicos, es decir, el balance y el estado de resultados. Ya no traemos temas de estado de flujos. Entonces, no hay un mayor cambio en lo que ya conocemos respecto al ejercicio anterior, pero sí es importante pues repasar la situación particular de cada entidad para que no vayan a tener algún conflicto cuando se pretenda la presentación de estas declaraciones, ¿no? Y también aclarar el tema ahí de la forma 16, de la forma 76, perdón, para las operaciones relevantes y el tema de la DIEMSE para el tema de las empresas maquiladoras. También ya se encuentra actualizado el portal para enviar declaraciones del 2024 o ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, esto pues básicamente ya nos da pie a que podamos empezar a enviar el cumplimiento del cierre del 24. Bueno, en seguimiento a lo que comentaba Fausto hace un momento respecto a todo el esquema en el que la autoridad o el sistema gubernamental pues pretenden incentivar pues a toda la industria y especialmente traen pues el tema ahí de los polos, ¿no? En el caso de nosotros y lo que en esta región es más importante y que básicamente pues también los contribuyentes estaban a la expectativa de si se renovaba o no se renovaba el tema ahí del decreto de la región fronteriza norte, que básicamente pues nos habilita ahí la facilidad de poder tener un ahorro en el ISR de una tercera parte dependiendo ahí la proporción de los ingresos que se realicen aquí dentro de la frontera y también el tema del IVA, que básicamente del 16% de tasa general se va al 8%. Entonces, se publicó la extensión de este decreto, que básicamente se va para el 31 de diciembre del 2025. Entonces, pues seguiríamos operando de manera pues ordinaria, presentando incluso el tema ahí de la renovación del estímulo para el ISR y pues el cumplimiento también ahorita importante resaltar, ¿no? Del paquete del 2024 para poder dar cumplimiento a quienes aplicaron el estímulo del ISR en ese ejercicio. Ok, también tenemos por ahí la extensión de una serie de decretos que tienen que ver con los temas relacionados con los combustibles, que esto básicamente se encuentra dentro de un esquema en el que la autoridad pues pretende seguir apoyando a sectores específicos, como lo comentábamos, para incentivar a la industria nacional, ¿no? Entonces, todos estos decretos relacionados con los combustibles, que básicamente da facilidades en el tema del IEPS, en combustibles automotrices y en la enajenación de los combustibles. También se prorroga para el tema del 31 de diciembre del 2025 su aplicación para pues, las industrias que así les convenga, ¿no? Y también dentro de este esquema en el que se platicaba hace un momento de dar, pues ahora sí, continuidad al tema del nearshoring, se encuentra también vigente el estímulo para el 2024 en el que tendremos una deducción acelerada o inmediata, como le llamábamos, para ciertos sectores industriales, ¿no? Y que esos sectores están encaminados a que básicamente la mayor parte de sus ventas, es decir, el mayor al 50%, se encuentren destinados al tema de la exportación.
Esta parte del estímulo se encuentra vigente hasta el 2024. Realmente ahorita no tenemos ahora sí que otro estímulo que incentive al tema de la inversión, más que ¿no? Entonces, pues digo, estaremos a lo mejor también ahí esperando algunas publicaciones en congruencia con esto pues que la autoridad pretende de sí incentivar el tema ahí de inversión nacional, ¿no? Y también con este decreto se acompaña de una deducción adicional para quienes tengan inversiones ahí en temas de capacitación, que esa parte sí se extiende hasta el 2025, pero en estos sectores, pues que ya comentábamos que son muy específicos y que básicamente pues tiene que ver con todo el tema de los semiconductores, y esta parte de sectores a los que la industria ahorita le está apostando por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y que ese sería el tema ahí de traernos ahora sí que un mayor reforzamiento en esas industrias. También por ahí se publicó para el tema local un decreto que da algunas facilidades en materia de impuesto predial, del impuesto al alumbrado público y de la sobretasa del impuesto al fomento a la educación, que estos pues traen especificaciones para ciertos sectores o para ciertos contribuyentes, pero sí es importante señalarlo, sobre todo ahí en los temas prediales, ¿no? Tiene facilidades respecto a los comparativos de tasa de valores catastrales unitarios que pues dependiendo de los contribuyentes podrán elegir entre lo que se haya publicado en 2020 o 2025 de acuerdo a lo que les convenga. Hay algunas otras facilidades para temas de asentamientos irregulares, para inmuebles que ahorita pues ya en la localidad es muy común las construcciones que son verticales, para contribuyentes también de tercera edad y para algunas empresas con fines no lucrativos y religiosos, también por lo que tenga que ver con el predial que se tenga que pagar ahí para ese tipo de empresas. Eso pues te da ciertos periodos, obviamente, para los pagos que se realicen entre el mes de enero y de marzo y pues adicionalmente hay algunos descuentos ahí que está ofertando el municipio por el pronto pago, ¿no? Pero pues ahora sí que es una facilidad adicional que se tiene, que se puede aprovechar. Y otro de los puntos que ya se comentó, pues es que realmente no hay movimientos o cambios significativos ni en leyes ni tampoco en resoluciones misceláneas, ¿no? Sin embargo, sí consideramos importante reiterar los puntos que puedan ser de trascendencia o practicidad para el diario, y sobre todo pues para tenerlos ahí en consideración en estos trámites que se puedan presentar en adelante o información que se pueda generar a través ahí de la autoridad. Lo primero, aunque no es un cambio, pero sí reiterar que se mantiene la tasa de recargos por el pago tardío de contribuciones y es del 1.47 como lo traíamos en este año pasado, ¿no? En el tema de la e-firma, como todos sabemos, hay algunas renovaciones o trámites que se pueden hacer de la misma a través de Internet. Y hasta la fecha, lo que veníamos haciendo era que básicamente si teníamos acceso a ello, por ejemplo, a una renovación o una revocación, se hacía inmediatamente por Internet, si así teníamos el plazo todavía estipulado, ¿no? Que era el vencimiento menor ahí de un año. Ahorita también se están incorporando por ahí una regla donde nos dice que si la autoridad eh, no puede acreditar de alguna manera la identidad, el domicilio o la situación fiscal del contribuyente, aun cuando se haga por Internet, va a tener ahora sí que la facultad de poder solicitar información adicional y no generarnos el trámite, ¿no? Entonces, pues sí, también para tomarlo ahí en consideración, que a veces por esta regla pudiera ser que ya no se pueda hacer el trámite de manera pues tan fácil o automática como lo veníamos gestionando. En el tema de la opinión de cumplimiento fiscal, la generación de la misma incorpora algunas validaciones adicionales que la autoridad podrá estar haciendo para poder generar dichos documentos. Esta validación se refiere a que ahora va a poder revisar
si las retenciones por temas de honorario, retenciones de arrendamiento y retenciones de IVA tienen el debido cumplimiento para poder generar en su caso la opinión de cumplimiento. Y aquí es importante resaltar dos cosas, creo yo. Una es si la autoridad va a tomar esa referencia de si presentamos o no la declaración basado en las obligaciones que tengamos realizadas ahí en nuestro historial. Es decir, si en alguna ocasión a lo mejor, si tenemos como tal dado de alta la retención de honorarios y en este mes no generamos retenciones, pues seguramente vamos a tener que presentar en ceros para no caer en esa situación. Pero el otro punto y que lo desconocemos cómo vaya a actuar la autoridad y que yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos internamente en las empresas, es en verificar si la autoridad va a tomar de referencia, por ejemplo, el método con el que se nos emite el CFDI, ¿no? Que ahorita a lo mejor es común y creo que cada vez menos con el tema ahí de las invitaciones que nos han venido llegando durante este último año, en el que a lo mejor un prestador de servicios nos emite un CFDI y nos pone que se hizo bajo un pago de contado, ¿no? A veces terminamos pagándolo en un mes desfasado y finalmente no nos damos cuenta a lo mejor que no se emitió ese cambio de la factura. Entonces, en esas situaciones habrá que ver cómo actúa la autoridad. Si se va sobre todo por decir, yo tengo que te emitieron en este mes CFDIs con método de pago, pues, entonces me debes una retención y luego entonces tu opinión es negativa, ¿no? Entonces, no sabemos cómo venga esa actuación, pero sí creo que es una oportunidad para que empecemos a trabajar de manera interna en esas revisiones, ¿no? De verificar qué método de pago nos están poniendo en los CFDIs que estamos pagando durante el periodo, porque probablemente sí pueda ser un tema a partir de ello con la opinión que se puede estar generando. Y bueno, otro de los cambios que hay aquí en la resolución miscelánea es la incorporación en el formato 295, que es el aviso de modificación o incorporación de socios o accionistas o personas que se encuentran en la estructura orgánica de la persona moral, que básicamente aquí es pues todo lo que tiene que ver ahí con el tema de administración de las sociedades, ¿no? Aquí anteriormente el antecedente es que pues primero traíamos este formato en un escrito libre ordinario que presentábamos. Durante el ejercicio pasado se incorporó un nuevo procedimiento en donde ya hay un formato para que donde lo llenamos y la autoridad pues lo valida. Que dicho sea de paso, a lo mejor ahorita Yadira nos dará un poco más de contexto, pero este formato es uno de los mayores dolores de cabeza en este momento para la presentación de los IMEX, para la generación de nuevos padrones, por la validación que hace la autoridad y que muchas veces este formato no, pues ahora sí que no pasa los estándares que la autoridad desea y detiene todo el trámite, ¿no? Entonces, en esta ocasión, con la regla que se está indicando, se incorpora el número de acciones, partes sociales o los certificados que dependiendo la empresa que sea maneje, que se tienen que incluir en este portal para que de manera automatizada el portal determine los números o el porcentaje de aportación de cada socio. Entonces, aquí sí será importante también pues empezar a revisar los temas corporativos de cada entidad, ¿no? Y vemos cómo el enfoque de la autoridad, pues cada vez es ir avanzando un poco más, e ir cerrando, pues estos recovecos que a lo mejor anteriormente, pues el acta constitutiva estaba guardada, nadie sabía de ella, pero pues poco a poco estos formatos, formularios y requerimientos de la autoridad, pues han dado pie a que se vayan incorporando al quehacer de la revisión digital que la autoridad tiene acceso, ¿no? También en los temas de la resolución fiscal nos incorporaron el tema ahí de una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025
para que las entidades puedan habilitar el buzón y también tener actualizados los medios de contacto de esta plataforma. Aquí también resaltar que no es un tema nuevo de la reforma del 2025, esto se viene prorrogando. El tema en el que la autoridad ya no nada más es el SAT quien va a podernos hacer alguna notificación o algún requerimiento a través del buzón. Estas facultades también se extienden a ciertas entidades, tanto federales como locales, como tal Profeco, Infonavit, Conagua o demás entidades, las cuales nos van a poder estar, pues ahora sí que a través del buzón enviando cualquier notificación. Entonces, este plazo venía ahora sí que para hasta el 2024, 31 de diciembre del 2024, lo están extendiendo al 31 de diciembre del 2025. Entonces, ahí es importante no nada más verificar que sí se tenga activado el buzón, sino también ver a qué medios de contacto se tienen, ¿no? Y también se incorpora ahí, pues, el tema de la multa que será a partir del 1 de enero del 2026, que va de 3,850 pesos a 11,540 por no tenerlo actualizado, que a lo mejor eso sería el menor de los daños, ¿no? En el caso de que tuviéramos tal vez ahí algún requerimiento o alguna multa o algo que no viéramos por no tener actualizado el buzón. Entonces, pues la invitación es a no esperarnos hasta el final, ¿no? Y como comentaba hace un momento Fausto, pues el tema del reciclo se mantiene. Hay algunas adecuaciones que la autoridad le viene haciendo y pareciera incluso como que se ablanda hacia el régimen, ¿no? Porque recordemos que el año pasado y antepasado se dieron de baja varios contribuyentes a un padrón importante por el no cumplimiento de la declaración anual, de las declaraciones presentadas de los pagos provisionales. Sin embargo, ahorita pues hace una serie de cambios la autoridad que pareciera que van pues en favor del régimen. Uno de ellos es la mecánica para las personas que dejan de tributar en este régimen. Anteriormente, si dejabas de tributar, básicamente te tenías que regresar todo el ejercicio, hacer las declaraciones complementarias con el nuevo régimen que te correspondiera, que básicamente iba a ser normalmente actividad empresarial u honorario o arrendamiento, perdón, y con ello pagar pues ya el impuesto con ese régimen y acreditar los pagos pues mínimos que hubieras hecho bajo el tema del reciclo. Y actualmente no, si perteneciste al reciclo en el ejercicio inmediato anterior, nada más los pagos, digamos, a partir de que te sales del supuesto estar en el reciclo son hacia adelante y los previos realizados como reciclo se mantienen como pagos definitivos. Solamente aplicará la parte esta de regresarte todo el ejercicio cuando en el ejercicio inmediato anterior hayas tenido un régimen diferente, ¿no? También durante la reforma de la resolución del 2024 traíamos ahí una exención para poder no presentar la declaración del 2024, declaración de pagos, declaración anual, perdón, para el tema del reciclo. Y ahorita se está, ahora sí que eliminando el tema del 2024, entonces pareciera que nos da la facilidad extendida hacia enfrente de no estar presentando la declaración anual por este régimen. No así el tema de la PT1, que ahí sí la tendríamos que estar determinando y presentando por lo que se corresponda ahí a la participación de los empleados en el caso de que los tengan. Y el otro tema es también que se elimina por ahí el aviso en el cual nos daba la facilidad de si estábamos en el régimen de actividad empresarial o arrendamiento, migrar al régimen de confianza. Entonces, este esquema lo elimina la autoridad dentro de los avisos que se tenían ahí como facilidad dentro de la resolución. Y bueno, por último, en el tema de las devoluciones de IVA, no hay un cambio como tal derivado de la ley o de alguna regla, pero creemos importante sí señalar qué es lo que ha estado pasando en los últimos meses, ¿no? Concretamente, creo que del último semestre del 2024 hacia acá, las empresas que vienen solicitando devoluciones habrán notado el cambio de velocidad con el que la autoridad empezó a regresar el dinero y incluso
pues ahora sí que las trabas que se han venido pues poniendo sobre la mesa. Aquí pues lo primero es que de los trámites que se tienen presentados, normalmente de un 90 a un 100% de los trámites están siendo requeridos. Anteriormente, como sabemos, veníamos presentando tal vez de las 12 devoluciones del año y empresas que ya la autoridad previamente conocía y venía dándoles sus depósitos, a lo mejor 4 o 5 meses requerían y los demás pues venían en un esquema en el que ya tenían su flujo pues prácticamente seguro en el entendido de que era una empresa validada por la autoridad. Actualmente la mayoría de los contribuyentes, si no es que todos, cualquier devolución que se presenta está siendo requerida con una amplia solicitud de información. Y dentro de esas solicitudes de información, pues ahora sí que listamos a lo mejor algunas de las que consideramos más importantes para pues validarlo. Ya hemos tenido requerimientos ya con cruces de fracciones arancelarias entre importaciones y exportaciones, en donde la autoridad ya está cuestionando fracciones de las que estamos exportando, de las que ella no tiene un antecedente de importación. Hemos estado verificando también, la autoridad cada vez se enfoca más en el fondo, más que en la forma del tema y de la veracidad de la deducción y del IVA acreditable. Esto es con una serie de solicitudes de contratos, de solicitar explicaciones de las razones de negocio por la cual se está haciendo los pagos, nos están solicitando cada vez más entregables, nos están pidiendo el 100% de los activos que la empresa cuenta, con fotografías, con facturas. Hemos tenido también una serie de desistimientos de la autoridad, de las solicitudes que se presentan, porque ya empieza a señalar que los auxiliares no cumplen con los requisitos que se marcan en materia de contabilidad electrónica, es decir, no tienen a veces los temas relacionados con el CFDI adjunto a la póliza, el UID. Entonces, ya vemos cómo cada vez más los requerimientos ya se están transformando, ¿no? Antes era muy coloquial hacer el tema de, bueno, los 5 principales proveedores, hay que ver que sí esté pagado, que se tenga el CFDI, pero vemos cómo cada vez esta digitalización y este análisis de la autoridad, pues va dando pasos hacia enfrente y no nada más en materia de IVA, porque muchas veces dentro de esos requerimientos se va a un tema de verificación de existencia, de verificación comercial. Entonces, pues sí, es un tema en el que se reitera el enfoque de la autoridad de una recaudación y de una verificación sin tener que modificar leyes ni reglamentos para una mayor obtención de un ingreso, ¿no? Y también una de las cosas que hemos estado observando es que la solicitud de la información que hace la autoridad ya la hace muchas veces a partir del uso que se le da a los CFDIs. Temas como servicios, como construcciones, están siendo sumamente requeridas a detalle, como información de quién te prestó el servicio con su RFC, con los horarios, con bitácoras, en el tema de construcciones con los proyectos de inversión, temas del IMSS cruzados con la obra que se está llevando a cabo. Entonces, sí, la invitación aquí realmente es hacer un análisis integral de las operaciones que se están llevando a cabo con los proveedores para no tener problemas. Y aquí lo reiteramos que creo que no solamente es el tema de las devoluciones como tal, sino del IVA que cada empresa se está acreditando. ¿Por qué? Porque recordemos aquí que hay un tema de un IVA que ya pues está prellenado, vamos a llamarlo así, a partir de los FDIs que emitimos y recibimos. Entonces, en el 90%, si no me atrevería a decir que al 100% de las empresas mayormente no nos coincide, ¿no? Inclusive a veces hasta por temas de que acudimos a la facilidad
de hacer los FDIs como si fueran PUE y finalmente no hay un complemento. Pero dicho sea de paso esto, digo, es el tema no nada más de la devolución como tal, sino el IVA que se acredita per se, ¿no? Creo que todos estos puntos que estamos señalando podemos revisarlos aún sin tener acceso a un tema de devolución de IVA, porque no sabemos cómo la autoridad vaya a empezar a actuar y si la autoridad empieza a actuar a partir de un IVA predeterminado que ella realiza con sus precargas en función de los FDIs que emitimos o recibimos, sí podemos empezar ahí a tener temas, ¿no? Y por último, que creo que también lo comentó hace un rato Fausto, el tema por ahí del IVA de importación, sobre todo ante este cambio ahí de los esquemas de maquila, en donde a lo mejor algunas de las empresas optarán por decir, mejor importo de manera definitiva y me acredito el IVA, ¿no? Ahí también traemos un tema realmente de verificación o de punto a analizar si ese IVA al no corresponder a una empresa, a una deducción propia, realmente es acreditable para la empresa que lo paga. Hasta este momento sobre todo las maquiladoras, han vivido con esa situación y la autoridad pues ha dado una respuesta positiva, dando una devolución de ello, pero pues ante todo el esquema de, de fiscalización que se realiza actualmente, son de los puntos que no sabemos pues cómo venga actuando hacia enfrente, ¿no? Entonces, de mi parte sería esto y le paso aquí el micrófono a Yadira. Gracias, Vane. Muy conectado este último tema también con algo que vamos a comentar ahorita para tema de comercio exterior. No sin antes hacerles la invitación para quienes tengan alguna duda o comentario, puedan hacerlo ahí a través del iconito que tienen en la parte de abajo, QA, que para que podamos atenderles debidamente al final de la charla. ¿Ok? ¿Me ayudas, Ale, por favor? Bueno, en el caso de comercio, pues traemos algo muy similar a fiscal, ¿no? Creo que ahorita con las recientes publicaciones del 2025 no tuvimos grandes cambios, pero bueno, pues no podemos dejar de tocar lo que sucedió o ha venido sucediendo, ¿no? A finales de 2024 y una de las afectaciones principales que tuvo la industria, sobre todo nosotros que estamos aquí en esta zona, que bueno, ya con datos, con estadísticas y datos duros, pues realmente nuestra zona de Baja California es una zona fuerte en temas de programas, es el número más alto de programas IMEX autorizados, lo tenemos en Baja California justamente. Entonces, realmente pues hay afectaciones muy serias que la verdad cuando nos sentamos en mesas de trabajo a platicar sobre estas publicaciones que se dieron en 2024, pues vemos que a lo mejor no hubo una concientización de parte de la autoridad respecto de ciertos giros que no necesariamente están haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, bueno, aquí resaltar estas dos publicaciones que fueron las que hoy por hoy tienen a muchas empresas pues ahora sí que buscando alternativas de solución y uno pues primeramente fue nuevamente un aumento de arancel, pero ahora en el sector de confección y textil, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí tenemos este aumento que de entrada pues pega un poco ahí en el flujo de las empresas, pero bueno, por el otro lado, todavía un poquito más, pues ahora sí que más impactante fue el tema de que hay ciertos capítulos o ciertas mercancías de las clasificadas en los capítulos 61, 62 y 63, que es confección, textil, que son productos de alguna manera que la autoridad considera terminados, de los cuales estos los prohibió para que sean importados al amparo del programa IMEX, ¿no? Entonces, pues aquí resaltar que en la zona tenemos, digo, yo identifico dos giros principales que fueron afectados con esto. Uno, pues, es la industria de serigrafía, ¿no? Aquí tenemos mucha industria que se dedica a la impresión de camiseta, es decir, traen la camiseta, que es lo que se entendería como ese producto terminado, para hacerle simplemente un proceso de impresión, bordado,
y que bueno, pues sale este decreto y pues prácticamente les detuvieron, ¿no? La prohibición de importar al amparo del IMEX todo este tipo de mercancías, ¿no? Por otro lado, pues ha estado creciendo mucho lo que se conoce como el fulfillment, ¿no? Que está relacionado con el e-commerce, en donde, bueno, pues también es un giro que también fue impactado con estas publicaciones y que, bueno, pues están ahí teniendo ese tipo de problemas. No digo, claro que hay a lo mejor otros tipos de negocios que también están siendo afectados, pero en general como que son los que vemos más aquí en esta zona, ¿no? Y de la mano de esto también, hoy en día, también traemos por ahí criterios diferentes en materia operativa, porque tenemos un anexo 28 que está regulado por las reglas de comercio exterior, que bueno, de entrada ahí te dice, oye, pues estas mercancías las puedes, que son del sector confección textil, que las puedes importar al amparo del IVA, ¿no? Sí, pero ya se contrapone con el decreto IMEX donde hubo la prohibición, entonces ya hay ahí unas cuestiones operativas entre que, oye, pero esta fracción sí está, pero que sí no está, pero que considera criterio la agencia aduanal o la autoridad. Entonces, en estos días vamos a estar viendo pues todas esas implicaciones, ¿no? Siguiente. Las alternativas a esto que acabo de comentar, pues realmente pues empiezan a sonar, ¿no? Y de entrada, pues por ejemplo, el hacerle frente a los aranceles aumentados, prácticamente, bueno, la autoridad incluso nos lo pone ahí, ¿no? Nos dice, oye, pues busca proveeduría nacional. O busca también proveeduría extranjera, pero a lo mejor a partir de los tratados que tiene México firmados. Sí, pero nada más que ahí también pues entran cuestiones de, bueno, y hay que ver si esa proveeduría cumple con la calidad o con las características necesarias. Y bueno, pues ahora sí que ya depende de cada quien explorar si eso termina siendo una opción, ¿no? Otra de las cosas, y la verdad es que aquí vale la pena explorarlo, revisarlo muy bien, es porque antes de que salieran ahorita las modificaciones de las reglas 2025, pues estaba sobre la mesa explorar el régimen de recinto fiscalizado estratégico, precisamente para estas IMEX que hoy por hoy ya no iban a poder importar este tipo de mercancías, pero creo que hay una serie de publicaciones nuevas o adiciones al régimen de recinto fiscalizado estratégico que tienen que ver precisamente, yo lo entiendo como un candado justamente al tipo de mercancía de estos capítulos que está prohibiendo para IMEX. Entonces, creo que vale la pena analizar si hoy por hoy este esquema termina siendo o a lo mejor una alternativa o de plano pues también ya tiene un candado que tampoco nos va a permitir utilizarlo, ¿no? Entonces, habría que analizar muy bien este régimen si es opción o no, ¿no? Otra de las opciones también es, bueno, a lo mejor muchos van a decidir hacer las importaciones definitivas, toda vez que pues ya no es posible hacerlo con el IMEX, hacer las importaciones definitivas y a lo mejor buscar la devolución del IGI por medio del esquema del drawback, ¿no? Que es la devolución del impuesto general de importación, con todo lo que implica este trámite, sí, pero bueno, ya lo comentaba Vanessa, ¿no? Digo, si vas a pedir, por ejemplo, la devolución del IGI, pues también vas a querer pedir la devolución del IVA y bueno, pues también ya Vanessa nos platicó un poquito ahí cómo ha venido creciendo las implicaciones en lo que son las devoluciones del IVA y bueno, ante este esquema de que se vaya aumentando, ¿no? El tema de hacer uso del drawback, pues también vamos a ver cómo la autoridad responde, ¿no? Pero bueno, ahí está también otra opción que se puede explorar y bueno, lo puse como último porque finalmente pues no depende de nosotros, digo, depende de las labores que está haciendo el sector que está al frente de la industria, las cámaras, las asociaciones, en donde, bueno, yo creo que en la parte operativa incluso nos hemos dado cuenta que pues han estado muy activos, incluso tratando de alimentar padrones de empresas que han sido afectadas y bueno, con la idea de todavía de buscar que la autoridad tome en cuenta la industria que está siendo afectada y que no necesariamente está detrás
o tiene las características del argumento de mal uso, ¿no? De programa o eso. Entonces, creo que ahí pues es apostarle a que esa labor tenga pues algún efecto positivo y finalmente pueda haber algo, ¿no? Algo que de alguna manera ayude a estas empresas que de la noche a la mañana simplemente ya se les paró totalmente el negocio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay como alternativas, pero bueno, pues todas de alguna manera tienen que ser muy bien planificadas, pensadas en todo lo que implica, ¿no? Adelante. Hablar también de las reglas de comercio que fueron publicadas y los anexos que se han venido publicando también. Hoy se publicó el anexo 2, que son las fichas de trámite de comercio. Y bueno, también les digo, no hay grandes cambios, pero bueno, aquí yo resalto los más significativos. Primeramente, las reglas de comercio exterior, pues ya están de alguna manera haciendo la relación de las fichas de trámite basado en algunas numeraciones que se reconfiguraron, digámoslo así, y la referencia ahora de la NAM por el portal del SAT, ¿no? Entonces es como uno de los cambios más repetitivos que hubo. Obviamente ahora ponen mucha atención a los escritos libres que se tengan que presentar, pues que deben de llevar ciertas condiciones ya establecidas en el código. Ahora lo viene y lo precisan las reglas y hay que tener cuidado cuando presentamos un escrito porque pues obviamente si no cumple, pasa hasta te lo podrían no recibir o rechazar, ¿no? Entonces eso es importante. Les hablaba hace rato del régimen de recinto fiscalizado estratégico, que realmente ahorita en reglas pues por ahí incluso tuvo una adecuación en el plazo de las mercancías extranjeras. Entonces, prácticamente aquí estipula que las mercancías extranjeras que entren bajo este régimen, cuando estén dentro de los capítulos 50 al 64 de la TIGI, que es justamente las mercancías de textil y confección, entonces prácticamente lo está de alguna manera bajando a una permanencia de 3 meses, ¿no? Entonces, por eso sí digo que a lo mejor la autoridad pues sí está contemplando poner un candado a ese régimen con respecto a este tipo de mercancías. Entonces, hay que analizarlo muy bien, ¿no? Obviamente, pues lo de la manifestación de valor electrónica, que bueno, pues es algo que siempre hemos estado viendo cuándo sale y siempre se prorroga, pues igual en estas reglas se mantiene en la misma situación en la que venimos, está pendiente ahí, ¿no? Y bueno, estas reglas de comercio exterior pues van a tener esta vigencia pues todo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de este año, ¿no? ¿Qué resalta importante ahora sí de los anexos? Bueno, les decía, pues se han estado publicando, todavía están pendientes algunos anexos que se publiquen, pero me tengo que remitir a uno de los más trascendentes, que es el anexo 24. Siguiente, por favor. El anexo 24, si recordamos, pues ahora sí que en 2024 pues nos salió la sorpresa de que teníamos ahora un nuevo apartado C para las empresas certificadas, que son las que se involucraron con este tema, ¿no? Entonces, por ahí la redacción que venía en ese apartado, es decir, los requisitos con los que se tenían que cumplir, llamaba mucho la atención y esto fue algo que, híjole, a todas las empresas les preocupó, pues porque la autoridad pedía que hubiera una obligatoriedad de que la información que se reflejara en este apartado de alguna manera fuera obtenida del sistema corporativo, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, pero ¿cómo le voy a dar acceso a mis sistemas corporativos? Y si yo no tengo sistema corporativo, entonces, bueno, ahí la verdad es que yo creo que fue un exceso en la redacción, la autoridad a lo mejor ahora ya lo entendió y finalmente hoy viene en este 2025 y publica esta nueva redacción en donde elimina esa parte, es decir, ya no existe esa obligatoriedad, lo quitaron, solamente dice que ahora sí ese apartado C debe de actualizarse en un plazo que no exceda de 48 horas y a partir de que se concluyan los actos y formalidades del despacho aduanero, ya sea en importación o en exportación. Hasta ahí quedó. O sea, olvidémonos de que sí tenga que estar ligado al ERP, eso ya no es tema, ¿no? Y realmente otra de las cosas importantes que se agrega en la redacción de este apartado, pues es que dice, oye,
si la contraseña o el usuario que me diste, o sea, que le dimos en los escritos del año pasado, de alguna manera cambia, entonces hay que presentar un escrito para poder informar esa actualización, ¿no? Entonces, entonces muchos van a estar ahora en esta situación de que, oye, ¿sabes qué? Por alguna razón cambié o algo, tengo que volverlo a informar mediante escrito. Pero ojo, aquí también se incluyó que hay que proporcionar ahora sí manuales o instructivos. Ya lo habíamos escuchado en boletines porque la autoridad se lo dijo a alguien y alguien nos lo hizo saber en un boletín, pero oficialmente esto no estaba. Entonces, a lo mejor hubo muchas empresas que presentaron simplemente su usuario y contraseña, pero no con una formalidad de un manual o una guía. Ahora te están diciendo, oye, sí debe de haber, entonces no precisa que tengas que presentarlo por si no lo hiciste, pero obviamente si hay alguna actualización que tengas que hacer del usuario y contraseña, pues ahora sí acompáñalo de un manual o un instructivo o guía, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de este apartado. ¿Sí? Adelante, por favor. Y bueno, no podemos dejar de hablar del cumplimiento en certificación IVA porque creo que es lo que nos ha traído con muchos cambios también en la última parte del 2024. Y entonces, bueno, número 1, recomendaciones es, oye, está el pago de derechos complementario. Ya sé que todavía hay muchas dudas. Cada año nos preguntan, oye, pero pues tengo que pagar complementario porque la regla no lo establece así. Sí, sí es cierto, la regla no lo establece así. La regla pareciera que con el pago que hiciste vigente en la renovación del 2024 debiera ser suficiente. La realidad es que después nos llegan requerimientos o comunicados por correo pidiendo ese pago complementario. Entonces creo que ya no es opción, o sea, hay que hacerlo, pues para estar en debido cumplimiento y estamos ahorita en buen tiempo para hacer ese pago complementario, ¿no? Obviamente para las empresas que ahorita ya empiezan a habilitarse las nuevas vigencias de su renovación, sobre todo las que renovaron a finales de 2024, recordemos que ya se activa la obligación de avisar cuando necesites importar una nueva fracción que no has venido utilizando. Entonces, hay que hacer ese aviso, recordando que, bueno, la regla se mantiene en el entendido de que presentas el aviso y desafortunadamente dice que hay que esperarse 30 días para hacer la importación. Entonces, ojo con esto, ¿no? Ya hay que empezar a cumplir con esto. Y también tenemos el tema que no ha quedado de todo resuelto, pero finalmente no podemos dejar de decirlo, los procesos de las empresas, o sea, sus procesos productivos o de servicio. Si no estás seguro que tu proceso en algún momento lo hayas informado a la autoridad, porque a lo mejor informaste el principal al principio, y ya has venido robusteciéndolo o integraste un nuevo proceso, hay que proporcionarle los procesos a la autoridad para que los tenga. ¿Para qué? Para que el día de mañana que quieras solicitar una nueva fracción vinculada a ese proceso, no vaya a ser un problema porque ese proceso no lo tenga reconocido la autoridad. Entonces, súper importante que avisen los procesos productivos o de servicios que no se hayan avisado y que se actualicen, ¿no? Eso es algo que es una recomendación importante porque ya lo estamos viendo con empresas que están teniendo inicios de cancelación que justamente se vinculan con fracciones que no se avisaron, sobre todo las sensibles, que no utilizaron el procedimiento para solicitar la autorización y procesos no reconocidos. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Otro punto importante, pues, es la información. Digo, el módulo C fue un dolor de cabeza porque había que crearlo, había que darle una contraseña y un usuario, sí, pero creo que el fondo importante es la información que se va a reflejar en ese nuevo apartado, en ese nuevo módulo. Entonces, todavía al día de hoy, pues las empresas dicen, oye, pues, ¿qué información debo de tener, ¿no? Pues ahora sí que la autoridad no ha sido clara, pero bueno, pues no podemos ahora o sea, no podemos pensar que no espera ver una información histórica y que sobre todo de ahí pues vaya a tener la oportunidad de empezar a cruzar o a revisar
qué saldos tienes versus lo que tienes en anexo 30. A lo mejor ahorita la autoridad pues está en un periodo de transición de adquirir el conocimiento para revisarlo, pero bueno, no podemos tampoco dejar que el tiempo pase y no hacer nada, ¿no? Entonces hay que ponernos a trabajar para la información que pues sea de alguna manera íntegra, clara, porque pues ahí es donde vamos a tener los cuestionamientos, ¿no? Decía, bueno, pues lo de informar en la actualización que sufre el usuario contraseña del módulo C. Y bueno, seguir cumpliendo con todos los requisitos y obligaciones de las reglas, ¿no? Aquí resalto lo del 60%, perdón, lo del 80% de retornos que te ponen en la certificación, porque bueno, es algo que pues ya ha estado, hemos visto que lo han estado revisando constantemente, ¿no? Entonces hay que estar monitoreando esos porcentajes de retorno respecto de lo que se importa, ¿no? Siguiente. Y bueno, en un tema, por último, en comercio no menos importante, ya lo venía comentando ahorita el contador Fausto, en el sentido de que, bueno, el gobierno trae una idea, un plan de acción de hacer como una reconfiguración al programa IMEX, que le llaman IMEX 4.0. Ya lo hemos escuchado incluso años anteriores, a lo mejor por parte de la industria privada, en donde había una propuesta, ¿no? De realmente hacer esa reconfiguración del IMEX. Hoy por hoy el gobierno tiene su propio planteamiento. Llama la atención porque en un documento oficial vemos esta redacción y prácticamente nos hace como entender que a lo mejor la idea o lo que quiere ponernos o más adelante ese cambio importante es que consolidar el trámite de la certificación con el trámite del programa IMEX, ¿no? Y entonces aquí nos deja muchas preguntas con esta redacción, es decir, ¿qué significa? Que ahora la certificación va a pasar a ser parte de Secretaría de Economía. Deja muchas preguntas en el aire, pero finalmente ya lo está anunciando, o sea, sí viene algún cambio importante sobre cómo venimos trabajando con estos dos esquemas, ¿no? Con el esquema de IMEX, con el esquema de certificación IVA y EPS. Entonces, está buscando por aquí una reducción de tiempos, porque también lo anuncia, ¿no? Quiere facilidades administrativas en tramitología. Sí, pero bueno, también para eso, pues a nosotros nos deja muchas dudas es cómo va a funcionar en la práctica, ¿no? Entonces, ya está de alguna manera anunciado, vamos a ver qué viene hacia adelante, porque bueno, pues esto para nosotros es importante en temas operativos, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Claro que hay temas a lo mejor que valdría la pena tocarlos y darles su lugar apropiado. Y bueno, como grupo de socios, créanme que estamos viendo que a lo mejor ya temas más particulares que requieran un poquito más de tiempo en su desarrollo y explicación, pues a lo mejor les vamos a estar haciendo invitaciones hacia adelante ya a temas particulares por área, ¿no? Muchas gracias, Yadira. Como comentaba Yadira justo hace un momento, la realidad es que traemos el tiempo muy limitado, entonces muy probablemente en los próximos días estarán recibiendo algunas invitaciones. ¿Para qué? Pues para profundizar más en cada uno de los temas y sus implicaciones. En lo que respecta a la nómina, no hay, a lo mejor no hay cambios trascendentales, pero sí hay cambios que hay que considerar, que son ahora sí que repetitivos año con año, pero bueno, igual vamos a iniciar, vamos a ver lo que es el salario mínimo, el subsidio, retiro, perdón, cesantía y vejez, corrección de CFDI, expectativas laborales y muy importante el tema de fiscalización. En el caso del salario mínimo, bueno, tenemos que para 2025 tenemos un incremento del 12% al salario mínimo, quedando en 419.88. ¿Qué tenemos que considerar con el salario mínimo? Han sido tanto los incrementos o de manera considerable que tenemos que los patrones han venido optando por aplicar lo que es el salario mínimo o bien un poco más.
sí tenemos que tener presente cuáles son las implicaciones de aplicar el salario mínimo. No que no se pueda, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguro Social y la Ley del Impuesto sobre la Renta tienen especificaciones precisas para los trabajadores que ganen el salario mínimo. Y uno de los puntos que marca la pauta es lo que contempla la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que contempla? Bueno, que los salarios mínimos no son sujetos a descuentos, ¿sí? En el caso del Seguro Social, nos dice que los trabajadores que reciban como cuota diaria el salario mínimo, ¿sí? No son sujetos a la cuota obrera. ¿Qué quiere decir? Que el patrón, ¿sí? Es responsable de absorber ese costo. Y por último, tenemos la ley del impuesto sobre la renta, en donde nos dice que si durante el mes el trabajador solamente percibe salario mínimo, no será sujeto a retención. Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta resulta ser muy escueta, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber un sinfín de supuestos en donde, habría que analizar caso por caso. Entonces, sí, antes de aplicar los salarios mínimos, ahora sí que asesórense de manera correcta cuáles son las implicaciones, muy en particular en el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ahora sí que pudiera seguir generando un problema o alguna inconsistencia hacia los trabajadores. Y otro de los puntos es el subsidio. El subsidio, vino una modificación en el mes de mayo 2024, en donde estamos con la expectativa de cuál sería la reforma que entraría en vigor. Por ahí traemos en mente lo que es la jornada y pues bueno, nos sorprendieron con una simplificación en el proceso de la aplicación del subsidio. Y ahora, para el mes para 2025 nos anuncian un nuevo cambio de valor. ¿Cuál es la diferencia entre mayo 2024 y 2025? Bueno, en mayo 2024 hay una modificación en el proceso de aplicación, ¿sí? Para 2025 no hay un cambio en el proceso de aplicación, solamente cambio de valores. Hay que considerar que de mayo a diciembre de 2024 tenemos un subsidio del 11.82 sobre el valor de la UMA. Para enero 2025 tenemos un 14.39 sobre el valor de la UMA, dando un importe mensual de 474.95. Y a partir de febrero de 2025 tenemos el valor de la UMA por 13.82 equivalente a 475.33. Es importante considerar que en el decreto se redondean las cantidades a 475. Sin embargo, los porcentajes no nos dan la cantidad como tal. Entonces, sí hay que considerar ahora sí que los decimales. Aún y cuando no hay un cambio en cuestión del proceso para la aplicación del subsidio, sí hay que considerar las limitantes que se tienen en este proceso, como lo es el no entregar el subsidio. Hay que recordar que antes teníamos un subsidio aplicado y un subsidio entregado. Hoy en día solamente tenemos un subsidio aplicado. Y si bien el subsidio cada vez se reducen más los casos que pudiera generarse, pero la realidad es que existen y son ahora sí que son esos casos incómodos que se nos vienen generando semana con semana, los que nos vienen a complicar el timbrado total de la nómina. Entonces, para ello hay que ir revisando cuál es el supuesto en el que se encuentra. Puede haber un sinfín de supuestos en el cuales pueden aplicar el subsidio, ¿sí? Son pocos, sí, pero sí hay varios supuestos que hay que analizar para su aplicación de manera correcta. Ahora, el día de hoy se publicó lo que es la nueva UMA de 108.57 pasa a 113.14. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Bueno, número 1, hay que actualizar nuestro sistema de nómina, de tal manera que se nos actualicen los exentos según la ley del impuesto sobre la renta, como lo es tiempo extraordinario, pago por separación, aguinaldo, prima vacacional, PTU, prima dominical y la previsión social. Y para efectos de seguro social tenemos que es para que se determine la limitante de alimentación onerosa y la despensa. Igual aquí les señalamos los importes y el siguiente paso a seguir es la actualización del SUA. Por último, en el mes de febrero tendrán 5 días hábiles a partir del día 1 para la presentación de los cambios de salario por el nuevo tope salarial. Aquí es importante que consideren lo siguiente. El recalcular integrados no significa que solamente va a ser para los trabajadores con tope salarial, que ya vienen con un tope salarial. Porque al momento en que se recalcula de manera general, se van a poder dar cuenta que puede resultar algunos
casos en los que no estaban en el tope anterior ni están en este tope, quedan ahora sí que en medio. A esos trabajadores también les corresponde una actualización o un cambio en su salario base de cotización. Entonces, este sí es importante precisarlo porque hay quienes limitan el sistema para que nada más les calcule el nuevo tope salarial a quienes ya vienen con un salario topado. Y en el caso de cesantía y vejez, pues recordar que el aumento será de manera paulatina. De 2023 iniciamos y concluía 2030, 2025. Bueno, pues aquí están los porcentajes que nos corresponden. Sí hay algunas consideraciones o algunas irregularidades con el primer rango, ¿no? Porque nos señala 1.5 el valor de la UMA. La realidad es que nuestro salario mínimo nos señala un salario mínimo o 1.5, ¿sí? La realidad es que por automático, por el salario mínimo, nos manda a otro rango de la tabla. Entonces, ahí sí es algo que no se puede, ahora sí que no tenemos una solución. ¿Por qué? Porque el mismo SUA te genera el cálculo de las cuotas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos actualmente? Pues tenemos una problemática en donde el IMSS emite cédulas de diferencia, pero la realidad es que estás imposibilitado a corregir el SUA porque el mismo SUA te comete ese error. Pero bueno, hay que considerarlo, hay que hacer validaciones, inclusive sí, yo sería de la idea de que validen si su sistema SUA está generándoles de manera correcta la cuota y en caso que identifiquen alguna anomalía, acudan de manera oportuna al IMSS para que planteen la situación y les puedan orientar. ¿Cuáles son las expectativas de reformas, novedades laborales? Ok, el punto número 1 que a todos nos tiene ahora sí que con la expectativa es la disminución de la jornada. La disminución de la jornada se ve, ahora que sí que se ve su avance, es casi un hecho que vaya a entrar en vigor en 2025, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Ni cuándo porque pues, no tenemos la fecha exacta, pero también el cómo también ha sido una incertidumbre. ¿Por qué? Porque la realidad es que la expectativa es que entre en vigor, pero de manera paulatina. La misma situación para el incremento del aguinaldo. El incremento del aguinaldo es una reforma que ha venido sonando, ahora sí que ya tenemos varios meses con ella. Pensábamos que entraba en 2024, pero bueno, parece ser que se patea para 2025, tanto la jornada como el aguinaldo. Entonces hay que ir previniendo este tipo de situaciones. Otras novedades es la reforma que está ahora sí que en el tintero referente a la igualdad de género. La igualdad de género es básicamente no puede haber una distinción de salarios por la diferencia de género. Un criterio que salió publicado referente a la asistencia y puntualidad sí vale la pena analizarlo. ¿Por qué? Porque nos da la pauta a cuándo sí procede la asistencia y cuándo no procede la puntualidad o en su caso viceversa. Aquí sí es importante destacar un tema. La naturaleza de la prestación, esa siempre ha sido la misma. Las condicionantes para el otorgamiento de la prestación debieran no cambiar. La problemática la tienen las empresas que no tienen manera de demostrar que otorgan los premios de asistencia y puntualidad porque efectivamente se cumple con la naturaleza de ambos, ¿sí? Aquí nada más es ahora sí que voltear a ver cuál es la documentación con la que ustedes cuentan, cuáles son las políticas que tienen y si esas políticas se adaptan a cómo es que lo vienen pagando. Porque puede ser que tengan la política, puede ser que tengan su plan de prestaciones económicas al salario, sí, pero difiere con lo que vienen efectivamente pagando, bueno, pues ahí sí traemos una situación. Si ustedes son una empresa que cuentan con políticas y que cuentan con la documentación soporte correcta, es decir, que la asistencia y la puntualidad se otorga porque efectivamente el trabajador asiste de manera puntual y asiste todos los días, perdón, entonces no tendrían que tener inconveniente. Otro de los temas que surgió en 2024 es que la prolongación de la jornada superior a los márgenes señalados en la ley se va a considerar como delito. Entonces, igual aquí, ahora sí que de una manera general hay que prever todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ir considerando cuáles son esas adecuaciones que tenemos que realizar en cuestión de procesos,
que nos disminuya o si es viable disminuir lo que es el tiempo extra para no caer en un delito, un posible delito. Por ahí tenemos también que ya entró en vigor la ley Silla y también tenemos una reforma a las plataformas perdón, trabajadores de plataformas digitales. La ley Silla está direccionada a lo que son, ahora sí que actividades de comercio y servicio. Sin embargo, hay que ir ahora sí que haciendo una distinción, ¿no? Puede ser que a lo mejor una maquiladora no sea una empresa de comercio o servicio que pueda tener X puesto, por ejemplo, los guardias de seguridad, que hay veces que están directamente con la empresa. Ok, aún y cuando no sea una empresa de servicios como tal, ¿sí? Yo sí pensaría que sí les aplica ahora sí que el derecho al trabajador que se aplique lo que se contempla en la ley Silla. Lo que refiere a los trabajadores de plataforma digital, hay que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque es una reforma que va a entrar en vigor dentro de los 180 días publicados, que más o menos es a mediados de 2025, en donde tendremos que estar al pendiente cuál va a ser el régimen o cómo es que el Seguro Social va a contemplar estos trabajadores. Vamos a tener dos supuestos. Un supuesto en donde los trabajadores entren al régimen obligatorio y otro supuesto en donde solamente esté habilitado el seguro de riesgos de trabajo. Se prevé que el Seguro Social va a estar ahora sí que asignando un programa piloto para su desarrollo, entonces estaremos ahí a la expectativa de cómo estará funcionando. Tenemos por ahí ahora sí que una alternativa para hacer correcciones en el CFDI de nóminas correspondientes al ejercicio 2024, en donde cualquier error u omisión en el contenido del CFDI lo podremos corregir. Esto siempre y cuando se realice antes del 28 de febrero de 2025 y más que nada permanezca, ¿sí? No hay un cambio en cuestión de las fechas de pago que corresponden a 2024. ¿Cuáles son las acciones a seguir en este supuesto? Primero, para que ustedes logren identificar un error, una inconsistencia, tienen que iniciar con conciliaciones. Una conciliación de nómina contra visor de nómina y otra nómina contra CFDI de nómina. Aquí sí es importante tener previsto eso. El visor de nómina nos va a dar montos, ¿sí? Montos en el cual a lo mejor nos puede cuadrar la percepción, el régimen 2, el régimen 13, sí, pero el CFDI, la nómina contra el CFDI, vamos a poder identificar inconsistencias en los datos generales de los trabajadores. Bueno, en estos dos supuestos estamos ahora sí que en tiempo de realizar las correcciones necesarias. Una vez que se tengan la conciliación, podemos analizar cuáles son las alternativas que tenemos para corregir. Yo sí les sugiero que no cancelen timbrado antes de analizar ahora sí que los pros y los contras de hacer cualquier adecuación. Una vez que se tenga el análisis correspondiente, se procede a la cancelación considerando el motivo de cancelación 01 con relación, ¿sí? Si ustedes consideran por error el motivo de cancelación 02, estaríamos ante un timbrado de manera extemporánea. Entonces, sí hay que tener cuidado con el motivo de cancelación que se seleccione. Posterior a la cancelación, se corrige y se vuelve a timbrar. Ahora, ¿qué tan oportuno tiene que hacer esta corrección? Pues tiene que ser a la brevedad. ¿Para qué? Por si ustedes identifican alguna situación de inconsistencia en montos, sea posible que validen a través del visor de nómina que quedó de manera correcta ahora sí que la adecuación que hicieron a su CFDI de nómina, porque hay veces que andan corrigiendo, no sé, la última semana de febrero, pues ahora sí que es corregir y vamos viendo a ver si el sistema del SAT lo identifica tal como la empresa desea. Entonces, para estar de manera oportuna, yo les sugiero que al menos 3 semanas antes del 28 de febrero queden sus correcciones. Los principales errores que hemos venido identificando es omiten timbrar exentos, las fechas de pago no coinciden con la efectivamente pagada. La aplicación del SUBE, hay que considerar que para 2023 hasta el mes de abril 2024 estábamos timbrando un subsidio entregado, el cual ya no procede, ¿sí? Inconsistencias en la aplicación del régimen 13, no topar la previsión social, inconsistencias en el timbrado de la previsión social, inconsistencias en el timbrado de los viáticos, duplicidad en el timbrado de nóminas y cientos de errores, como puede ser también la aplicación incorrecta del ICR de ejercicios anteriores y algunos otros tantos.
¿sí? ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Bueno, pues tenemos una situación ahora sí que meramente compleja de fiscalización. Tenemos a todas las autoridades detrás de lo que contiene la nómina, ¿no? Tenemos SAT, SAT-BC, Infonavit, IMSS, Fonacot y Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sí resulta alarmante cómo es que se ha estado manejando en particular lo que resulta el Infonavit y el Fonacot. ¿Por qué? Porque difiere totalmente de lo que se contempla en las leyes y sus reglamentos. En el SAT y más que nada en el SAT. En el SAT estamos más enfocados o se está más enfocado a que se sigue conforme a ley, ¿sí? Al menos en lo que contempla en el cumplimiento de la nómina. Sin embargo, hemos tenido situaciones muy particulares con el Fonacot y con el Infonavit que difieren totalmente, argumentando que el patrón es el responsable solidario y por ende debe de cubrir ya sea los créditos de vivienda o bien los créditos que se otorgan a través de Infonavit. Entonces, aquí sí es una situación alarmante, la cual sí sugiero ahora sí que tocar base directamente con el personal de cada uno de los institutos si ustedes tienen este tipo de situaciones. En el caso, ahora sí que de manera general, de manera global, les presento por ahí unas cifras que ha publicado el Seguro Social referente a cómo se ha disminuido el empleo formal, incrementando el desempleo. Mucho tiene que ver con todos los incrementos, ahora sí que se han venido dando referente a lo que es la nómina, lo que es la relación laboral, ¿no? Y la realidad es que van a ir en aumento, ¿sí? Van a ir en aumento en donde no se está tomando en cuenta, pues, la carga patronal, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Nos corresponde hacer un plan de prevención, ¿sí? En todos los sentidos. Aquí, ahora sí que en la situación en la que hoy en día nos encontramos para efectos de nóminas, es ahora sí que trabajar en equipo. Se fortalece ahora sí que el asesor laboral, el asesor fiscal y quien ejecuta el sistema, ¿sí? Sí es importante ir de la mano e ir previniendo cualquier situación que en un futuro va a llegar. Por ejemplo, lo que es la jornada. Hay muchísimas maquilas y cualquier tipo de empresa en donde tienen años que no revisan los turnos, ¿sí? Los turnos vienen compuestos de horarios. Bueno, no esperen que se publiquen las reformas, ¿sí? Tienen que ir analizando ya, tienen que ir revisando cuáles son las alternativas que tienen. No esperen ser más eficiente su personal o un aumento de productividad hasta que ya tengamos una reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos por una parte, ahora sí que el delito de la prolongación de la jornada. La situación ya la tenemos, ¿sí? Nada más es cuestión de reenfoque, enfocarnos a lo que realmente ahora sí que está a nuestro alcance. ¿Y qué es lo que está a nuestro alcance? La prevención, la documentación que podemos tener. Por ejemplo, el tema de la asistencia y puntualidad viene a ser un revuelo entre las empresas. Sí, puede ser un revuelo entre las empresas que no tienen una documentación soporte en donde le comprueba la autoridad que sí se trata de premios de asistencia y puntualidad. ¿Sí? Si ustedes no cuentan con documentación soporte, pues no tienen elementos para, ahora sí que para argumentar el que se trata de asistencia y puntualidad y por ende no lo integran al salario base de cotización o en su caso solamente integran el excedente. Entonces, en la medida en que ustedes vayan previniendo este tipo de situaciones, pues ahora sí que será un poco más fácil o más llevadero lo lo que viene implicando ahora sí que las relaciones laborales. Y por mi parte es todo. Igual cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy a sus órdenes. Fausto, te cedo el micrófono. Y muchas gracias, Alejandra. Gracias, Yadira y Vanessa. Pues como pueden ver, a pesar de que no hay reforma, hay mucha información, pero si estamos de acuerdo, todo está orientado a un año de cumplimiento, a un año de prevención, a un año de anticipación, de prepararnos. Eso es lo que nos está poniendo en la mesa este año. Y si hacemos una conexión con lo que hemos comentado durante esta hora y media, a partir de la visión del gobierno conectado con un entorno internacional, con un nuevo orden económico, yo destacaría tres áreas de oportunidad importantes. Primero, las medidas preventivas
digitales ante un inminente incremento en la fiscalización digital y coordinada, además, a tiempo real con las diferentes entidades. Si el eje del paquete económico es garantizar y mantener los beneficios sociales, pues de alguna parte va a salir el dinero y si no hay reforma, la única vía es una fiscalización. Una fiscalización, déjeme decirlo, no recaudando temas improcedentes o injustos, pero sí con mucho cuidado ante cualquier cambio o cualquier, perdón, incumplimiento, ¿no? Creo que esto va a ser muy delicado. Número 2, ya aquí en particular en la zona, sin duda, la evolución en el esquema de operación de una industria manufacturera. Ya lo comentó Yadira, esto se acompaña de una búsqueda de opciones en los esquemas de importación, pero no hay que olvidar la visión que está por encima de todo esto, ¿no? Que es un intento por aprovechar la regionalización de la producción y subir la industria nacional. Y si vamos a subir la industria nacional, pues hay que irle poniendo entonces un bloqueo a los insumos que vengan de otro lugar. Claro, de nuevo, no se puede hacer por decreto, pero esa es la visión. Por eso Yadira comentaba, el recinto fiscal estratégico a lo mejor ya le acaban de poner un freno, un obstáculo, porque está conectado con una visión. Entonces, pues aquí hay un reto muy importante sobre cómo vamos a manejar la evolución de esta industria manufacturera, principalmente en la zona, sin olvidar que tenemos 12 polos de desarrollo de bienestar, que lo que puede generar también es una competencia interna. Sí puede empezarse a dar estos fenómenos. Y tercero, lo que acaba de comentar Alejandra, si bien es cierto que la mística de todo este programa de gobierno es mejorar las condiciones de trabajo, pero las condiciones de trabajo no se pueden mejorar si no se acompaña de una mejora en la productividad. Si hay una reducción de la jornada, un aguinaldo mayor, ya tenemos unas vacaciones mayores, si hay que equipar a, a las instalaciones para cumplir con la ley SIE, etcétera, etcétera. Bueno, nada de esto va a ser posible si no se promueve la eficiencia. ¿Sí? Entonces también, como bien lo comentó Alejandra, no es un tema de simplemente esperar una reforma, sino de estar trabajando ya sobre cómo afrontar económicamente estas nuevas condiciones laborales y no hay de otra más que a través de la eficiencia. Y cada uno de estos rubros puede tener a su vez subincisos, ¿no? Que los vamos a comentar en pláticas ya muy específicas, ¿no? Las medidas preventivas de digitalización también que se conecta con el cumplimiento corporativo que se conecta con lo fiscal, es decir, todo lo que es el gobierno corporativo ya tiene una gran trascendencia tenerlo al corriente y conectarlo con lo fiscal. Lo que puso en la mesa Vanessa en las devoluciones de IVA, claro que sigue siendo un tema y se puede acrecentar ese tema en los esquemas de importación definitiva que algunas empresas tomen en cuenta. En fin, pues nuestro compromiso con ustedes pues es acompañarlos pues en esta transición, en esta adaptación a las al nuevo entorno económico, también esperando que, pues a pesar de que no hay cambio que no tenga costo, no hay cambio que no duela, pero esperando que al final del día el resultado sea positivo, esperando que finalmente podamos seguir avanzando como país, como sociedad, atendiendo no solamente temas fiscales, sino temas un poquito más de mayor implicación, que ya lo hemos comentado, pues los temas de cambio climático, la salud, y hay que poner en la mesa también la salud emocional, la salud mental, que es un tema muy importante, y que, en fin, pues como sociedad podamos pues transitar a un mejor puerto. Entonces, no sé si aquí mis socios tengan algún comentario adicional, la verdad creo que nos extendimos en el tiempo. Creo Va que a haber oportunidad de atender con mucha puntualidad cualquier pregunta a través de las sesiones que vamos a tener.
y que se las vamos a dar a conocer. Pues les paso aquí la oportunidad del micrófono a mis socias antes de cerrar. Sí, nada más rapidito. Hay una pregunta por ahí de justo de lo que estábamos platicando de las políticas, ¿no? ¿Cómo podemos estructurar políticas? Bueno, lo referente a la asistencia y puntualidad relativamente es sencillo. ¿Cómo se documenta? Pues a través de una política de pago. ¿Cuáles son las condicionantes para el otorgamiento de la asistencia y puntualidad? ¿Quiénes se excluyen? ¿En qué casos no se otorga asistencia y puntualidad? La asistencia y puntualidad ahora sí que en este criterio, se señala como que debe ser una general y perfecta. No precisamente, o sea, eso tampoco nos va a dar la pauta a cómo es que la empresa quiere otorgar la asistencia y puntualidad. La empresa puede crear sus políticas de pago. Si el trabajador cumple con ellas, no tiene una limitante para no otorgarlas, pero sí cuidando la naturaleza. No puede ser que un trabajador que faltó 2 días a la semana, pues le otorgues el 100% de la asistencia y puntualidad, ¿sí? O si bien, si así lo incluyes, si así lo consideras, bueno, ¿cómo es que lo estás señalando en tu política? Es común que algunas empresas otorguen la asistencia y puntualidad en periodo vacacional, en días festivos, donde se ausenta el colaborador. Bueno, todo ese tipo de situaciones no debe de existir. Y si existe, si dice la empresa es que yo no quiero afectar al trabajador, de acuerdo, pero darle el tratamiento correcto para efecto del salario de base de cotización. ¿Sí? Entonces, no sé si con esta pregunta quede o hay alguna otra, pues quedo a sus órdenes. Igual ahí está mi correo, el correo de mis socios también, por cualquier situación que se presente, pues estamos a sus órdenes. Muy brevemente, porque sí, por aquí también me llegó una pregunta muy breve. Aquí cuestiona si la extensión del decreto de la frontera abre la oportunidad, la ventana para que alguien que no tuvo la oportunidad de subirse a la reducción del IVA lo pueda hacer a través de esta extensión. Eh, la realidad es que la respuesta es no, porque hay que partir de que no son nuevos decretos, sino es una extensión a la vigencia. Inclusive es una extensión nada más por un año. O sea, ojo, ¿no? O sea, la extensión a un año, creo que también hay que darle alguna lectura, ¿no? Creo que vamos a ir avanzando con diferentes incentivos dirigidos a cada polo de desarrollo y no sabemos si este estímulo de la frontera después se va a homologar o va a tener alguna adecuación. Por lo pronto simplemente es una extensión de su vigencia y no abre, en mi opinión, una ventana para podernos subir a quienes no están de origen en la reducción del IVA, ¿no? Y que también aprovecho la pregunta para comentar que precisamente en el tema de la evolución de la industria manufacturera o la industria maquila, en este momento la maquila no tiene acceso al estímulo fiscal de la reducción del ISR al 20, pero fuera del esquema típico de maquila sí lo va a tener. O sea, es decir, si contamos con un estímulo a esta industria, solamente habría que eventualmente que transformarla, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Yo me gustaría nada más hacer un comentario. Creo que en la parte de comercio tenemos que tomar en cuenta la industria, un poquito ahora sí subir esos análisis de riesgo, ¿no? Respecto de nuestra operación. Creo que lo que nos debemos de tener ahora sí que como camino aprendido, pues es justamente lo que nos pasó en 2024 con estas publicaciones que de pronto se sintieron incluso muy abruptas, ¿no? A lo mejor con la falta, se esperaba a lo mejor un poquito más de concientización por parte de la autoridad, con ciertos giros, porque, bueno, pagan justos por pecadores, pero bueno, esto sí lo que nos debe de llevar es a una reflexión de, bueno, ¿qué estoy haciendo si de pronto yo puedo tener, a lo mejor, basado en esta mística de protección a la proveeduría nacional, pues si tengo productos que de pronto pudieran verse afectados de la misma manera, pues entonces tengo que empezar a ver qué alternativas tengo, ¿no? Para protegerme ante algunos cambios o publicaciones que pudieran darse en 2025. Entonces, esa es la parte que yo pondría sobre la mesa para la industria. Y bueno, vienen cambios, ya lo comentamos, que no sabemos cómo vayan a ser aterrizados por el gobierno, pero bueno, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y la labor que queda de parte de nosotros como asesores,
pues es estar tratando ahí de entender y interpretar lo que quiere la autoridad y bueno, pues poderlos apoyar para que el camino pues sea transitable, ¿no? Ese sería mi comentario final. Y bueno, un comentario más adicional, tal vez alguien se esté haciendo la pregunta de por qué no comentaron sobre las reformas constitucionales. Oye, no son importantes, ¿no? Claro que son muy importantes, bastante importantes, y sigue siendo un tema central en cómo en el actuar del gobierno. Sin embargo, una de las reformas constitucionales que han inquietado es pues, la posibilidad de que ciertos eventos muy específicos, como el contrabando, el mal uso de comprobantes de fiscales, sean delitos que active la prisión preventiva oficiosa, es decir, estás en el caso y por lo pronto te privan de tu libertad en tanto se investigue el asunto, ¿no? Eh, claro, sí, son temas que preocupan. Consideramos que no es un tema que va a originar de que con mucha facilidad va a haber gente detenida, ¿no? Pero la realidad es que sí está ahí ya a un nivel constitucional muy claro la posibilidad de que si alguien se ve involucrado en un tema de delito fiscal, como el contrabando o el uso de facturas apócrifas, pues sí, eventualmente puede tener un tema de prisión preventiva oficiosa, en tanto se aclaran las cosas, dependerá de cómo el Ministerio Público lo documenta y dependerá de que un juez así lo determine. Eh, Nosotros somos una firma que se orienta mucho al cumplimiento, a la prevención. Entonces, claro, que son temas importantes, la autoridad te está diciendo, cuidado, porque en un tema de delito te puede llevar a prisión, pero por lo mismo creo que la prevención re- recobra mucha importancia. El compliance, lo comentaba Yadira, ¿no? Todo lo que es control de riesgo es una gran tarea, gran oportunidad en las empresas. Creo que incluso una prioridad, porque también hay que llegar a resguardar la integridad, no solamente de la entidad, sino de los socios. Por eso es que el cumplimiento corporativo pues se sube a la mesa en materia de cumplimiento. De mi parte ya no habría más comentarios. Pregunto de nuevo aquí a mis socias antes de cerrar. No, nada más agradecer su atención y aquí a los Muy bien, pues gracias a todos de nuevo. En breve van a recibir por ahí una invitación a las siguientes sesiones y le reiteramos nuestro compromiso, que es el de acompañarlos en el cumplimiento y en la eficiencia de sus empresas. Muchísimas gracias, que tengan todos un buen día, un buen inicio de año. Mucha salud y prosperidad para todos.